distinguidos amigos y amigas, en nombre de la Academia Dominicana de la Historia, les damos la más cordial bienvenida a este interesantísimo panel sobre la Carta Pastoral de 1960 con motivo del 60 aniversario. En ese sentido, para esta Academia Dominicana de la Historia, este panel que analizará un documento importante de gran valor histórico y trascendencia. Es para nosotros realmente un gran placer organizar este panel que estará a cargo de 3 distinguidos académicos que están en nuestra mesa principal y que será moderado por el historiador y académico Alejandro Paulino. Saludamos a la mesa de honor integrada por el distinguido presidente de la Academia Dominicana de la Historia, licenciado José Checheco, al destacado jurista y docente Benjamín Rodríguez Carpio, panelista, al doctor Reinaldo Espinal Núñez, investigador y colaborador de la Academia Dominicana de la Historia, al reverendo padre Antonio Lluveres Navarro de la Orden Jesuita y a nuestro moderador, miembro correspondiente nacional de esta academia, don Alejandro Paulino. Asimismo, saludamos a los expresidentes de la Academia Dominicana de la Historia presente, doctor Frank Moya Pons, a los académicos de número, correspondientes y colaboradores que nos acompañan. Asimismo, a los invitados especiales, profesores, amigos y amigas que siempre se hacen presentes en las actividades de la Academia. Vamos inmediatamente a ceder el micrófono a nuestro moderador, quien tendrá a su cargo las palabras introductorias sobre este importante panel. Don Alejandro Paulino, por favor, el micrófono es suyo. Buenas. ¿Se oye ahora? Ahora sí. Ok. Buenas noches. A mí me ha tocado estar con ustedes, o al revés, ustedes están con nosotros, con la Academia Dominicana de la Historia, en un evento que se inscribe en un acontecimiento, en una fecha, en un momento en que se puede decir que la dictadura de Trujillo entraba en un proceso definitivo de deterioro. Era una crisis que desde 1957 aproximadamente se venía haciendo presente tanto en términos económicos como en términos políticos internos, así como en situaciones difíciles para el régimen en términos internacionales. Para los que estamos aquí, casi todos saben que desde 1957 a 1959, además de la crisis económica que se estaba dando en el país, comenzaban a surgir pequeños grupos de opositores organizados de manera clandestina. Esos grupos opositores provocaron una difícil situación para el régimen porque ya había que parar lo que estaba pasando. Eran jóvenes que cada uno por su lado quería salir de la situación que se estaba viviendo en el país. Pero al mismo tiempo, en el 59 ya tenemos la presencia de unas expediciones importantísimas que desafían a Trujillo en su propio territorio. Esas expediciones, las expediciones de junio, van a provocar una situación de inestabilidad del régimen y van a provocar también que de inmediato comenzara a organizarse lo que se conoció como el movimiento clandestino o el movimiento revolucionario 14 de junio. También en ese momento
a finales del 59, la represión se hacía muy marcada, ¿no? Y estaba era muy intensa la situación de los opositores, productos de que con las expediciones del 59 se dio un incremento de la represión y se activaron los mecanismos de control de la población. Quiere decir que era una situación muy incómoda, era una coyuntura muy intensa. Si a eso le sumamos que desde principios de enero de 1959 el régimen revolucionario de Fidel Castro estaba auspiciando y apoyando a los opositores, y que además en 1960 el régimen de Trujillo agrede al gobierno de Rómulo Betancourt, me excusan. Esa agresión a ese régimen con ese atentado terrorista va a provocar una situación en la región del Caribe, y se puede decir que en América, que va a ser muy contraria a lo que quería Trujillo para mantener su gobernabilidad. Es una situación internacional difícil. Y si a eso se le suma que los Estados Unidos, también fruto de lo que pasó en Cuba, también comenzaba a dar pasos para alejarse del gobierno de Trujillo, pues es como un paquete, ¿no? Un paquete que en 3 años, yo creo que Trujillo nunca había tenido una situación como esa. Todo eso lo lleva a la inestabilidad, a provocar medidas que antes no se atrevía a tomar, a enfrentarse con grupos religiosos como eran los Testigos de Jehová, a enfrentar a la iglesia, cuyo enfrentamiento se hizo más marcado a partir de la carta pastoral del 25 de enero de 1960. Todo esto junto, yo creo que llevó a Trujillo a una situación que, si no era ajusticiado en 1961, como quiera, yo creo que iba a terminar su gobierno, porque no había forma de mantener la gobernabilidad con tantas situaciones tan complejas, con tantos conflictos con Estados Unidos, conflictos con los países caribeños, conflictos con la OEA. El país, ¿cómo se dice? Sancionado por la OEA. Quiere decir que era muy difícil todo. En medio de eso es que surge ese atrevimiento de la Iglesia Católica. Tuvo un atrevimiento porque era para enfrentarse con quien antes había sido su aliado, y producen ese texto que ya se ha hecho historia y del que esta noche van a hablar los historiadores que nos acompañan, que es la carta pastoral del 26, que se le entregó a Trujillo el 25 de enero, pero que realmente se leyó en las iglesias el día 31 del mismo mes. Y todo esto habría entonces que combinarlo con el apresamiento de los miembros del movimiento revolucionario 14 de junio, porque la carta está vinculada directamente con ese acontecimiento. Lo que quiero es decirle, o le he dicho, que fueron 3 años muy intensos, muy difíciles, de muchos conflictos nacionales e internacionales, y eso va a tener un impulso más allá con la actitud de la iglesia, con la carta pastoral. Yo creo que sin esa carta no estuviéramos hablando hoy de democracia. Lo dejo con los compañeros historiadores que van a explicar aquello. Sí, vamos a presentar nuestro primer panelista, el doctor José Benjamín Rodríguez Carpio.
Nació el 29 de marzo de 1971 en la ciudad de Salvaleón de Higüey, provincia La Altagracia. Último hijo del matrimonio de los esposos Donatilo Rodríguez Sedano, Pepe, y Leopoldina Carpio de Rodríguez. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia y en la Escuela Juan 23 de La Salle, ambos en su ciudad natal, entre 1975 y 1988. Graduado de licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, magna cum laude, en 1993. Inspector de Trabajo elegido por concurso de oposición realizado por la Secretaría de Estado de Trabajo en 1994-1995. Abogado asociado de la Oficina de Abogados, Notarios e Intérprete Judicial de Salcedo y Astacio en Santiago y Moca, 1995-1996. Adscrito a la Oficina de Abogados, Notarios y Consultores, Dr. Atañán Pérez Méndez, Moca, Santo Domingo y Puerto Plata, 1996-1998. Actualmente cursa estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Externado de Colombia, en alianza con su alma mater, profesor del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra desde 1998, en responsabilidad civil y sucesiones y liberalidades. Profesor de la Maestría en Procedimiento Civil que imparte en dicha universidad también. Juez de la Cámara Civil y Comercial de la primera circuncisión del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago entre 1998 y 2013. Juez del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte entre 2013 y 2015. Abogado senior y director de litigios civiles de la firma Estrella y Tupete Abogados desde el 2015. Con ustedes, nuestro primer panelista de la noche en el análisis de la Carta Pastoral de 1960, doctor José Benjamín Rodríguez Carpio. Un aplauso. Ahí mismo no aquí, está la playa de las Bien, muy buenas noches. Primero que nada, agradecer a la Academia Dominicana de la Historia, en la persona de su presidente, el licenciado José Checheco, la gentil invitación para disertar ante ustedes en este panel sobre la trascendencia histórica de la Carta Pastoral de enero de 1960. Se me ha pedido disertar específicamente sobre el rol del nuncio Lino Zanini en esa pastoral. Para empezar, debo darle algún dato biográfico del nuncio Zanini, decir que nació en 1909, falleció en 1997 e ingresó en el cuerpo diplomático de la Santa Sede en 1938. Fíjense, es interesante observar los destinos internacionales o las misiones que había desempeñado el nuncio Zanini antes de llegar a la República Dominicana. Fíjense que sus primeras misiones fueron en Latinoamérica, en Ecuador, Perú y Chile, y en países tan disímiles a estos como el Líbano e Irán, y además pasó tiempo en la Secretaría de Estado del Vaticano. Fíjense que en esos destinos internacionales no figura Argentina. Eso es importante aclararlo porque todavía hay gente que cree que Lino Zanini estuvo en Argentina antes de estar en República Dominicana y que había contribuido a la caída de Perón. Eso no es correcto. El nuncio que había estado en Argentina se llamaba Mario Zanin.
Entonces la confusión por el parecido de los apellidos alimenta esa situación. Incluso el nuncio Zanini había fallecido cuando el nuncio Zanini llegó al país, valga la aclaración. Por otro lado, Lino Zanini fue designado nuncio apostólico en República Dominicana, Puerto Rico y las Antillas por el Papa Juan XXIII el 16 de junio de 1959. Y es interesante revisar rápidamente cuál era el contexto internacional que existía al momento de esa llegada. Desde 1955 se venían produciendo constantemente caídas de dictadores en Latinoamérica. Perón en Argentina, Rojas Pinilla en Colombia, Pérez Jiménez en Venezuela, Batista en Cuba. Coincidencialmente los cuatro, cuando cayeron, estuvieron refugiados aquí en el país, amparados por Trujillo. Pero mucho más que eso, se produjo la llegada de Fidel Castro al poder en Cuba, que provocó toda una sacudida en Latinoamérica, sobre todo en la lucha contra las dictaduras. Sube Rómulo Betancourt al poder en Venezuela, enemigo acérrimo de Trujillo. Y todos esos hechos tienen repercusiones en el país. Una de ellas, la llegada de las expediciones del 14 y 20 de junio por Constanza, Maimón y Estero Hondo. También hay que destacar que en el ámbito religioso se produjo un cambio, y fue que el 28 de octubre de 1958 fue nombrado Papa Juan XXIII en sustitución del fallecido Pío XII. El Papa Juan XXIII decide cambiar, digamos, de política, hacer una especie de puesta al día de la Iglesia Católica, lo que llama el ayornamiento, puesta al día. Y lo primero es cambiar la política con algunos países, Trujillo incluido. Y eso necesariamente implicaba el cambio de nuncio apostólico. El nuncio anterior a Lino Zanini era Salvatore Sino, que había tenido muy buenas relaciones con Trujillo, muy cordiales relaciones con Trujillo. Incluso burlonamente los opositores lo llamaban Monseñor sí y no, porque no decía nada que pudiera comprometerle. Incluso es interesante revisar los contrastes entre él y Zanini. Fíjense que Sino era bajo y regordete, en cambio Zanini era alto y de complexión fuerte. El doctor Gómez Vergés, aquí presente, que lo conoció, puede dar fe de eso. La cuestión es que Zanini, desde que llegó, empezó a tomar distancias con Trujillo. Fíjense, es interesante destacar en esto que la llegada del nuncio Zanini se produjo el 25 de octubre de 1959. La carta pastoral se firmó el 25 de enero de 1960. Por lo tanto, hay un lapso de 3 meses entre un acontecimiento y otro. Y es interesante revisar lo que pasó en esos 3 meses para ver cómo desembocó todo en la inspiración de la carta pastoral. Lo primero es la llegada del nuncio Zanini. El nuncio Zanini llega el 25 de octubre de 1959 con un propósito muy claro: no participar en las festividades del cumpleaños de Trujillo, que era el 24 de octubre. Él llegó el 25. Lo segundo, la presentación de cartas credenciales. El canciller Porfirio Herrera Báez le había solicitado que en su discurso de presentación de credenciales incluyera frases de elogio a Trujillo y de agradecimiento por la colaboración con la Iglesia Católica, a lo cual el nuncio se negó. Después estuvo un acto que era meramente eclesial, una presentación en la catedral al clero, a los sacerdotes, etcétera, y no tenía ninguna intención política. Sin embargo, en su discurso, el nuncio no mencionó a Trujillo, eso a él le disgustó, pero además, cuando tuvo que referirse a la ciudad donde estaba, no habló de Ciudad Trujillo, sino que mencionó a la ciudad como el pueblo de Santo Domingo. Recuerden que Ciudad Trujillo era el nombre oficial. También hubo otros signos de roce, de distanciamiento. Por ejemplo, el nuncio Zanini intercedió por los asilados que estaban en la Embajada de Ecuador. Brevemente les cuento. Resulta que en 1959, en enero, con la subida de Rómulo Betancourt al poder, un grupo de 13 personas opositores al régimen se asilaron en la Embajada de Venezuela. Trujillo, que negaba la cuestión de la Convención del Derecho de Asilo, no les permitía la salida. Luego, en junio, Venezuela y República Dominicana rompen relaciones diplomáticas y esos asilados los hereda la Embajada de Ecuador.
Todavía en noviembre, con Zanini ya en el país, esos asilados siguen en la Embajada de Ecuador y Zanini pide que les permitan la salida. Recuerden que precisamente Ecuador había sido el primer destino internacional del nuncio Zanini. Trujillo consideró que eso era una intromisión en los asuntos internos que no correspondía a un diplomático. También hubo la protesta por el apresamiento de un seminarista y otros muchachos del llamado Grupo Nueva Trinitaria en el Colegio Don Bosco, que dio lugar a que el nuncio Zanini denunciara el apresamiento del seminarista como una violación al concordato, y el régimen contestó que no se trataba de una violación al concordato porque eso no amparaba a estudiantes de religión, pero de todas maneras ahí hubo otro roce con el gobierno. Después, otro episodio fue la inauguración del aeropuerto Trujillo, es decir, el aeropuerto que hoy se llama Las Américas José Francisco Peña Gómez fue inaugurado el 11 de diciembre de 1959 con el nombre de Aeropuerto Trujillo. El nuncio fue invitado a pronunciar una oración, un discurso de bendición, y en esa ocasión el nuncio dijo una frase que uno leyéndola entre líneas puede interpretarla de una manera, digamos que controversial, por decir algo. Fíjense que el nuncio dijo: que el arcángel San Rafael sea nuestro compañero de viaje, para que con tranquilidad, salud y gozo podamos regresar a nuestros lares. Justamente tenía que ser el arcángel San Rafael, o sea, el nombre de Trujillo, y que lo tomaran como compañero de viaje cuando se inauguraba un aeropuerto. Uno se pregunta si no lo estaba invitando a irse por el mismo aeropuerto que se estaba inaugurando, ¿verdad? La cuestión es que otro episodio fue la bendición, la negativa del nuncio a bendecir la feria ganadera que se inauguraba cada año el 21 de enero. El nuncio asistió, pero no bendijo. Eso provocó otro roce, incluso en el discurso de apertura de la feria, el secretario de Agricultura citó un discurso del nuncio anterior como diciéndole a Zanini: los nuncios sí bendicen feria, usted es el que no quiere bendecir. Es una manera sutil, ¿no? Después también estuvo finalmente, antes de la pastoral, una protesta por algunas publicaciones en el foro público que el nuncio llamaba artículos irrespetuosos y calumniosos, una carta que le dirigió al entonces vicepresidente Balaguer protestando por esos foros. Entonces fíjense cómo antes de la pastoral hay todos estos episodios. Después entonces viene la carta pastoral a sumarse a todo eso. ¿Cómo se da todo este episodio? Resulta que el obispo Monseñor Juan Félix Pepén, obispo de Higüey, que apenas tenía 3 meses de haber asumido como obispo de su diócesis, el 20 de enero, entre todos los peregrinos que acuden a Higüey con motivo de esa celebración, entre todos los peregrinos acude un joven que era perseguido por el régimen por el descubrimiento del movimiento 14 de junio, que siempre hay que mencionarlo porque en ese mes precisamente habían tenido lugar esos apresamientos. Entonces ese joven era perseguido. Ese joven era sobrino de un sacerdote que había sido compañero de promoción de Monseñor Pepén. Monseñor Pepén le da alojamiento en su obispado corriendo un riesgo enorme, y al día siguiente, el mismísimo 21 de enero, viene a la ciudad capital desde Higüey. Incluso su familia, su hermana Dora, que está aquí presente, no me deja mentir, se sorprendió mucho de verlo ese 21 de enero aquí en la capital, porque precisamente era su primer 21 de enero como obispo de Higüey. El asunto es que se reúne con el nuncio y le expone su situación. El nuncio, que ya ha tenido todos esos roces que he comentado y toda esta situación, y a eso se suman los apresamientos, le dice a Monseñor Pepén esta frase: esto no puede seguir así. La iglesia tiene que levantar su voz y hablar claro. No hay tiempo que perder. Entonces le ordena a Pepén que prepare un documento que va a servir como de guía para una declaración. Pepén prepara un documento relativamente moderado, pero el nuncio le dice que eso no basta, que hay que llegar más lejos. Y entonces ahí Monseñor Pepén recomienda a un sacerdote dominico, al padre Vicente Rubio. También participó en eso el padre Armando Tamargo. La cuestión es que redactan la pastoral y se firma. De eso ya les hablará con más detalle, creo yo, mi compañero de panel, Reinaldo Espinal. Pero lo más importante de destacar aquí es
las consecuencias internacionales que tuvo la pastoral. Ya de las consecuencias locales le hablarán tanto el embajador Espinal como el muy querido Padre Tom, pero fíjense, hubo muchísimas consecuencias internacionales. Lo primero es que increíblemente la carta pastoral se lee el 31 de enero del 60 y a los 2 días el canciller Porfirio Herrera Báez está saliendo para Roma a reunirse con el Papa Juan XXIII. Se reunió de hecho con el Papa Juan XXIII, pero los resultados no se puede decir que fueron satisfactorios. Incluso el Papa Juan XXIII le mandó a decir a Trujillo que en la violencia nada dura y que era necesario tomar medidas para mitigar toda una serie de cosas. O sea, el Papa estaba muy bien enterado de lo que estaba pasando. También otra situación fue que la carta pastoral fue publicada a los 3 días de publicada. Se dio noticia de ella en el New York Times, un importante periódico de Nueva York, y la noticia fue publicada en primera plana. Fíjense que en el recuadro dice: 6 obispos católicos interceden por enemigos de Trujillo encarcelados. Y además en las páginas interiores se publicó una versión en inglés de la carta. Resultado de la misión de Herrera Báez fue el envío del ex nuncio Alfredo Pacini al país en marzo de 1960. Sin embargo, este enviado, que había sido nuncio en el país, repito, tenía cita para hablar con Trujillo. Trujillo le había reservado un espacio al día siguiente de su llegada. Sin embargo, Pacini no se reunió con Trujillo sobre la base de que le había dado un mareo y que todavía estaba cansado del viaje. El asunto es que se fue y no habló con Trujillo. Después de todo esto de la pastoral, las relaciones con el nuncio, por supuesto, sufrieron un deterioro. Hubo suspensión de subvenciones en virtud del concordato, por las cuales el nuncio protestó en un largo intercambio epistolar con el vicepresidente Joaquín Balaguer. Hubo la fuga de Yuyo de Alessandro, que erróneamente el gobierno se la atribuía a Zanini. En eso también el nuncio salió a Puerto Rico, porque Puerto Rico estaba dentro de su jurisdicción. Entonces el gobierno, el régimen, comenzó una serie de esfuerzos para que el nuncio no regresara. Estuvo un memorándum de que su ausencia se consideraba buena para las buenas relaciones. Estuvo una carta en el periódico del secretario de Justicia solicitando su declaratoria como persona non grata. En fin, el asunto fue que regresó brevemente. Y en esa llegada breve, pues le organizaron un famoso sainete de una falsa recepción de bienvenida que organizó el régimen. Distribuyó una serie de invitaciones, aquí está una réplica de la invitación, invitando a una supuesta recepción de bienvenida a nombre de Zanini. La cuestión es que era una invitación falsa y no se sabe todavía claramente qué perseguía el régimen con eso, si avergonzar al nuncio o evitar que los otros diplomáticos fueran a despedir al embajador de Estados Unidos que se iba, lo que fuera. La cuestión es que, como ustedes pueden ver, el rol del nuncio Zanini fue muy activo. Y para concluir, debo llegar a 3 puntos. Primero, está claro que Zanini fue quien inspiró la pastoral. Segundo, que tuvo apoyo del Vaticano, porque el Vaticano, el Papa Juan XXIII, de muchas maneras le manifestó su apoyo. Y también decir que no actuó en virtud de acuerdo con los norteamericanos, como algunos han especulado, porque incluso, fíjense, el Vaticano, la Santa Sede y Estados Unidos no tenían relaciones diplomáticas en ese entonces. Vinieron a tener relaciones diplomáticas en 1984, o sea, 20 y pico de años después de estos acontecimientos. El asunto es entonces que, como pueden ver, el nuncio Zanini tuvo un rol muy activo en todo esto. Aprovecho para invitarlos a adquirir la obra de mi autoría, precisamente, que se titula Lino Zanini, el nuncio que desafió a Trujillo, que está de venta allá abajo y estará pronto en Librería Cuesta. Gracias, buenas noches. Bien, muy interesante. Nuestro segundo panelista, el doctor Reinaldo Espinal, nacido en Cebú, Jánico, Santiago, el 28 de enero de 1971.
estuvo de cumpleaños, parece recientemente. Cursó su bachillerato en Humanidades en el Seminario San Pío X de Licey al Medio, Santiago. Licenciado en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Máster en Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Magíster de especialización en Historia del Mundo Hispano en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Doctorado en Filosofía del Derecho Moral y Política de la Universidad Complutense de Madrid. Es catedrático de la Universidad Católica Madre y Maestra, perteneciente al Departamento de Estudios Teológicos y al Decanato de Posgrado. Docente además en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, el Instituto de Altos Estudios en Seguridad y Defensa del Ministerio de Defensa, entre otras instituciones académicas nacionales. Es columnista semanal en el semanario católico Camino, órgano oficial de la Conferencia del Episcopado Dominicano, colaborador en el suplemento cultural Areíto del periódico Hoy y en el periódico digital Acento, entre otros medios periodísticos. Es también colaborador de esta Academia Dominicana de la Historia. Escuchemos entonces el análisis sobre la carta pastoral del doctor Reinaldo Espinal. Un aplauso. Unas imágenes, buenas noches a todos, son más unas imágenes de apoyo, porque en realidad, sí. Muy buenas noches a todas y todos. Quisiera en primer lugar agradecerles esta invitación y obviamente como son 15 minutos, me siento tentado de acogerme a la recomendación que le dio la madre a un amigo, ex ministro de Educación de México. Habla alto para que te escuchen, habla claro para que te entiendan y habla corto para que te aplaudan. Al saludarles, pues, me siento honrado junto con el padre Tom y con Benjamín Rodríguez Carpio de compartir este panel con ustedes. Sé que estamos limitados de tiempo, así que iré sobre un texto, aunque hay algunas imágenes más de figuras a las que voy a hacer referencia durante la presentación que en algún momento podremos ver. Las angustias de la familia dominicana fueron cada vez más intensas después de la masacre sufrida por los valiosos expedicionarios de Constanza, Maimón y Estero Hondo, el 14 y el 20 de junio de 1959, cuya generosidad, como expresara en algún momento el intelectual José Israel Cuello, solo cabe medirla con el precio que pagaron por su acción. No olvidemos al respecto que de los 198 expedicionarios, solo 58 de ellos murieron en combate. La mayoría de aquellos jóvenes heroicos murieron fusilados o víctimas de las terribles torturas infligidas por la besania criminal de Ramfis Trujillo y los esbirros de las regástulas trujillistas. Este acontecimiento debe ser considerado como la causa eficiente, entre otros factores no menos ponderables, que un año y meses después haría germinar la célebre carta pastoral de enero de 1960, el documento de más trascendencia en el devenir eclesial dominicano después del Sermón de Montesinos de 1511. Y esto así, porque aunque las expediciones de junio fueron militarmente aplastadas, despertaron los anhelos de libertad de la juventud dominicana que se articuló en el movimiento clandestino 14 de junio. Cuando en enero de 1960 fue develado el accionar del movimiento clandestino, la intensidad de la barbarie se hizo poco menos que intolerable
y cabe suponer que muchas familias atormentadas se acercaron a los 6 obispos de entonces para pedirle por lo bajo protección para sus hijos encarcelados. Aquí tenemos a Pachico González, uno de los sobrevivientes de las ergástulas trujillistas. Una expresión dicha por una madre campesina a un obispo de entonces, buscando protección para su hijo, y que hace un tiempo me refiriera el apreciado padre Tom Lluveres, también expositor esta noche, retrata de cuerpo entero en aquellos días oscuros la esperanza puesta en la intervención de la iglesia. Monseñor, usted me lo bautizó, no deje que me lo maten. Piénsese en este punto, por ejemplo, que días antes de la publicación de la carta pastoral, incluso un sobrino de Monseñor Veras, aunque por breves horas, Máximo Veras Goico, había sido apresado. Había salido muchos sacerdotes ya deportados, el padre López Pedraz en el seminario por el caso Fabré de la Guardia después, y tantos otros casos que sería prolijo enumerar. A este respecto afirmaría Monseñor Pepén, el obispo más joven de entonces, y quiero decir que se cumplió el 27 de enero el centenario de su nacimiento. Por eso sea dedicada también esta sesión a Monseñor Pepén en el centenario de su nacimiento. Por aquí está su sobrina y está su hermana Dora Pepén en representación de la familia. Diría Monseñor Pepén, en esas circunstancias la gente perseguida o en peligro clamaba por lo bajo a la iglesia, a sus obispos, pidiendo su intervención. La iglesia dominicana no podía, ni en conciencia ni en responsabilidad, permanecer indiferente. Aunque sabíamos los riesgos, el conflicto entre la iglesia y el régimen era inevitable. La iglesia cumple su misión profética y santificadora siempre o pierde su autoridad moral y espiritual. Hasta esos días, rociar agua bendita y cantar Te Deum no había originado conflicto, pero tampoco había mejorado la vida del pueblo. Ahora era necesario el ministerio profético, decir la verdad, clamar por la justicia con amor, denunciar en la medida conveniente y necesaria las violaciones alarmantes a los derechos humanos. Ya el doctor Rodríguez Carpio, en su valiosa presentación que me precedió, ha explicado el rol determinante del nuncio Zanini y, por supuesto, de Monseñor Pepén. En la página 11 de sus memorias, Un garabato de Dios, él refiere ese episodio al que hizo referencia Benjamín, en el cual un joven ex seminarista, estudiante universitario, llegó la víspera de la festividad de Nuestra Señora de la Alta Gracia buscando protección, como buscaban muchos otros jóvenes de la República Dominicana. Hipólito Medina Yaugel fue su nombre. Él era el sobrino de un compañero de Monseñor Pepén, el padre Ángel Vinicio Yaugel, que ejercía de sacerdote en Jarabacoa, pero Monseñor Pepén le puso un mensaje en clave en latín que fuera a ayudarlo con unas misas. Imagínense ir de Jarabacoa a celebrar a Higüey, pero el propósito era que fuera a buscar a su sobrino que había llegado allí buscando protección. Cabe recordar además que el día 20 de enero de 1960, al momento de terminar la misa en que acompañaba al padre Juan Antonio Abreu en la parroquia Santa Rosa de Lima, en La Romana, fue apresado el seminarista Luis Ramón Peña González Papilín, uno de los líderes del movimiento clandestino 14 de junio, hoy un mártir de la iglesia y de la patria, que pagó con su sangre el negarse a secundar la farsa siniestra preparada por Johnny Aves, consistente en firmar en un documento en el que se involucraba a Monseñor Pepén en un contrabando de armas por las playas de Macao, en supuesta connivencia con los exiliados antitrujillistas. Y también para esos días fueron apresados varios alumnos aquí está una foto joven, Monseñor Pepén. Fueron apresados varios alumnos del Colegio San José de Calasanz, dirigidos por los padres Escolapios. Hay, por supuesto, una representación del doctor Cruz Infante, que fue alumno de ese momento, Pachico González. Creo que la historiografía reciente no ha reparado bastante en el hecho de los documentos clasificados que Bernardo Vega nos ha revelado, ¿verdad?, a través de identificarlos y traducirlos para el trabajo de los historiadores.
Por esos días, cierto que decía Benjamín con mucha razón, no había relación entre Estados Unidos y el Vaticano, pero la embajada americana estaba muy atenta a lo que estaba pasando. Y prueba de ello es que el 23 de enero, 2 días antes de firmarse la pastoral, el embajador Farland le escribe un memorándum al Departamento de Estado en el cual le dice: el nuncio está fuertemente preocupado y está considerando una carta pastoral que pida una investigación completa de las circunstancias. Se refería al apresamiento de los muchachos en enero de 1960. Como ya es sabido, aunque la carta fue firmada el 25 de enero, fue enviada a Trujillo el viernes 29, cuando ya recesaba la rutina burocrática hasta el lunes siguiente. Fue una acción inteligentemente calculada, no obstante la bien disimulada sorpresa que Monseñor Veras mostrara ante Virgilio Álvarez Pina cuando éste, alertado por Emilio Rodríguez de Morici, quien escuchó misa temprano en la iglesia de las Mercedes, llamó para decirle a Cucho Álvarez Pina lo que estaba sucediendo. Cucho Álvarez Pina se trasladó de inmediato a donde Monseñor Veras para pedirle copia de la pastoral, porque nadie sabía nada. Se trató sin duda, aún hoy sorprende, cómo el sofisticado aparato de espionaje del régimen no pudo detectar indicio alguno en torno a la circulación de tan impactante documento pastoral. Pero sorprende aún más cómo en el inteligente diseño de la operación de distribución se evitó que la misma llegara a manos de aquellos sacerdotes más comprometidos con el régimen, por ejemplo los capellanes militares. Se trató sin duda, como expresaría en uno de sus textos el apreciado Padre Ton, de un verdadero virtuosismo de sigilo. En lo concerniente a la remisión de la carta pastoral el día 29, creo que no ha sido lo suficientemente ponderada la carta que acompañó la misma, pues en la referida misiva se contienen términos de mayor crudeza incluso que lo que expresó el texto de la carta pastoral. Uno de los párrafos de la carta con que fue enviada la pastoral dice que esperan los obispos que ninguna familia dominicana experimente en su carne adolorida y en su alma atribulada el sufrimiento físico y moral. Pero decían también en esa carta: ningún servicio puede ser más útil a la causa común que hacer conocer a vuestra excelencia, se refería a Trujillo, la verdad si alguien hubiera permitido ocultársela. No podemos ocultar tampoco nuestra pena y nuestra sorpresa por cómo la prensa, violando constantemente la actitud defensora de vuestra excelencia en favor del concordato, se haya permitido criticar la obra de sus manos. Y una serie de términos fuertes que a mí me parecen incluso en algún momento más fuertes que el estilo de la pastoral misma. Ya respecto a la autoría de la carta pastoral, me parece oportuna una precisión. Estos documentos pastorales son de responsabilidad colectiva. No suele ocurrir que los obispos, pero suele ocurrir que los obispos pidan la asistencia o la colaboración de alguien que según su competencia pueda ayudar en la preparación de algún borrador preliminar que luego de forma colegiada los obispos revisan, corrigen y aprueban. Este método, ni más ni menos, fue el que se siguió con relación a la redacción de la carta pastoral, a pesar de que al momento no había nacido la Conferencia del Episcopado Dominicano, lo que se produjo en 1962. Lo que durante largo tiempo fue una incógnita no fue, por tanto, lo concerniente a la autoría de la carta pastoral. Los autores fueron los 6 obispos de entonces, alentados por el nuncio Zanini, quien fue. Ahora, la incógnita fue ese alguien que, recomendado por Monseñor Pepén a Zanini, preparó el borrador del célebre documento. Ya en 1962, el periódico Fide de la Arquidiócesis de Santo Domingo refería que el autor había sido el mismo Zanini. Luego se dijo que había sido Monseñor Panal. Luego hay por acá una foto de Panal. Aquí está Monseñor Panal. Luego se dijo que había sido Robles Toledano, que había sido Roque Adames e incluso que había sido el padre Joaquín Ferragut, que era el superior del colegio mayor San José de Calasanz en ese momento, que era secretario de la Conferencia de los Religiosos, de la Cóndor,
y que también colaboraba con Monseñor Zanini en la nunciatura. Todos esos nombres se barajaron. El régimen sospechó de ellos, desde luego, pues a Robles Toledano llegaron a colocarle bombas en su casa y a chocarle su vehículo en plan de amedrentarlo. Así se lo reveló en un duelo epistolar a Juan Isidro Jiménez Grullón en 1964, haciéndole referencia a una expresión de Juan Isidro de que Robles Toledano era una figura turbia. Y entonces la respuesta de Robles Toledano fue más incisiva todavía. Mientras el doctor Jiménez Grullón, satisfecho de sí mismo, se paseaba por playas extranjeras con su elocuencia melodramática, aquí se ponían bombas a mi casa con ánimo de asesinarme, se intentaba arrojar un muerto en mi hogar con el propósito de atribuirme el delito y traducirme a la acción de la justicia, y un carro cumpliendo órdenes recibidas se echaba encima del mío con el designio de liquidarme. Eso, digamos, esa expresión de que se sospechó que había sido Robles Toledano, luego se sospechó desde el primer momento de Panal. A Panal, con Panal ocurrió, entre tantas cosas de las que seguro en un momento nos hablará el padre Tom, ocurrió algo que revela Antonio de la Maza en un escrito de especie de memoria, y es cómo Juan Tomás Díaz, siendo comandante en La Vega, recibió el mandato de eliminar a Monseñor Panal. Realmente Juan Tomás se valió en ese momento de una confidente entre ambos, la doctora iluminada Lora de La Vega, para avisarle a Panal que no saliera de su casa, y buscó la manera de que Petán Trujillo se presentara en La Vega para evitar el asesinato de Panal. De Panal se sospechó desde el primer momento, y de todo eso ya está documentado. El texto de la carta pastoral o el texto en general ya ustedes lo conocen. Los obispos hablaban al inicio del texto de las circunstancias delicadas que habían puesto una sombra de tristeza en ese enero del 60. Hay todo un reclamo de los derechos humanos, pero hacen apelación primero al derecho a la vida, porque dice, de este derecho primordial brotan todos los demás derechos inherentes a la naturaleza humana. Y luego pues habla de todos los demás derechos, el derecho a la honra, el derecho al trabajo, el derecho a la familia. Y dice que reconocer estos derechos naturales, tutelarlos y conducirlos a su plena perfección material y espiritual es la misión sublime de la autoridad civil y de la autoridad eclesiástica, trabajando cada cual desde su propia esfera y con sus propios medios. Es decir, es un documento bellísimo, responsable, contundente, que obviamente ya cada uno podrá tener tiempo de leerlo detenidamente. Creo, por lo antes expresado, que no queda duda alguna en torno a las razones por las cuales la carta pastoral de enero del 60 es el documento más trascendental de la Iglesia contemporánea. Su profundo impacto en los días aciagos de la tiranía agonizante daría pie a que cobrara vigencia una afirmación atribuida a Eisenhower en una sesión del Consejo de Seguridad el 5 de mayo de 1960, refiriéndose a Trujillo, y que refiere Bernardo Vega. Un ataque contra la Iglesia Católica usualmente es la última señal de desesperación de parte de un dictador. Aquí pues hay algunas imágenes. Esa fue una imagen a la semana siguiente de la carta pastoral, fue publicada por los claretianos. Esa es una portada gracias a la cortesía de los hijos de don Betilio Alfao Durán, de sus archivos. Hay por ahí otros textos. ¿Podemos ir un momento atrás para culminar? Bueno, se dijo de Robles Toledano, pero al fin del día, como ya dijo Benjamín, el autor del borrador, por revelaciones de Monseñor Pepense, sabe que fue el Fray Vicente Rubio. Al menos del padre Tamargo también se comenta, pero yo no he podido identificar más información referente al papel del padre Tamargo. Y como dicen los maestros míos en España, toda
labor historiográfica es siempre penúltima. Pues si hay alguien que luego surge con alguna otra información, pues tenemos que acogernos a ella con toda responsabilidad. Por el momento es la información que yo tengo. Muchísimas gracias a todos. Y cabe resaltar de que tiene rato en esa investigación de la carta pastoral. El doctor ha ofrecido conferencias y publicaciones sobre la carta pastoral de enero de 1960. Bueno, nuestro tercer panelista de la noche, el reverendo padre Antonio Lluveres, dominicano, sacerdote jesuita, de teología dogmática en la Universidad Gregoriana de Roma. Estudió historia latinoamericana en la Universidad de George Washington University de Washington. Es profesor del Seminario Santo Tomás de Aquino y del Instituto Filosófico Bonó. Miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia desde el 2005, con la conferencia de ingreso Hostos y Meriño, enfrentamientos y desencuentros. Vamos a escuchar al reverendo padre Antonio Lluveres. Un aplauso. Muy buenas noches a todos. A José Checheco, presidente de la Academia, por la acertada idea de promover este panel en los 60 años de la pastoral de enero del 60, y como es lógico, a los compañeros del panel, a Benjamín Rodríguez Carpio y a Reinaldo Espinal, ya que ellos han dedicado su tiempo a estudiar este tema y los relacionados. Yo creo que la pastoral de enero del 60 es tan trascendente como poco estudiada. El episcopado, no sé todavía por qué, la rodeó de tal silencio que generó desviaciones en su interpretación y no ha permitido sacar los beneficios implícitos en ella. Estudiosos, políticos e historiadores otros se han fijado en aspectos que la han apartado de un fructuoso estudio. Creo que hoy día, antes de abordar el tema desde lo económico y lo político, resulta más interesante conocer las fuerzas religiosas y sociales que dieron origen a esa pastoral. En este panel, a mí se me ha asignado ver su impacto y trascendencia posterior. Comienzo con una historia muy personal. El domingo 31 de enero de 1960, yo tenía 13 años y casi 4 meses y asistía a la misa de 8 de la mañana del Colegio Parroquia Don Bosco de Santo Domingo. Para mí era una misa común de muchachos, pero cuando regresé a mi casa, ya mi tía sabía que los curas habían leído una cosa en la iglesia y me preguntó qué fue lo que leyeron los curas. Yo no supe contestarle nada. Hoy, posteriormente, tantos años después, ya vamos dilucidando los hechos. Hoy, a 60 años de distancia, estudiando los hechos, vemos que la pastoral es un momento climático de un mes de enero altamente tenso en conspiraciones, apresamientos, foros públicos, cancelaciones de trabajos oficiales que afectaron a amplios sectores de las clases medias y altas de la sociedad dominicana, por lo menos donde yo me movía. Los hechos desbordaron la institucionalidad tradicional dominicana. Ya no había buenas familias, ni personas afectas al régimen, ni acceso a instancias del gobierno o a familias de los gobernantes donde se pudiese apelar en busca de una ayuda. Hijos de esa sociedad estaban en manos de unos nuevos actores que se llamaban agentes del Servicio de Inteligencia Militar, que procedían de bajas clases sociales, que conocíamos nosotros en nuestro desandar por las calles de los barrios. Yo soy de San Juan Bosco,
pero que entonces estaban dotados de poder de vida y de muerte. ¿Dónde apelar en busca de protección del hijo o del esposo apresado? La única instancia sobreviviente era la eclesiástica, no obstante los años de buenas relaciones sostenidos con el régimen de Trujillo. Dice uno de los informes de la Embajada Americana que familiares de detenidos se daban citas, vestidas las mujeres de negro, en la parroquia de San Antonio de Gascue de Santo Domingo. Ahí, en la apelación y en la intercesión, se gesta la pastoral que nos ocupa hoy en el estudio. Yo he escrito lo que me contó una señora cuando me dijo que cuando su muchacho no fue a dormir esa noche a su casa y ella salió a buscarlo y no lo encontró, se puso su vestido negro y su mantilla y se le hincó, textualmente cito, se le hincó a un obispo y le repetía: Monseñor, usted me lo bautizó, usted no va a dejar que me lo maten, ¿verdad, Monseñor? Y le repetía una y otra vez esa frase. El caso único, insólito, es el relato que tenemos de Monseñor Juan Félix Pepén en su libro Un garabato de Dios, pero que en mi opinión ese libro trae válidas informaciones, pero deja tantas preguntas y vacíos abiertos y sin contestar que hace ingente el trabajo posterior. La pastoral desbordó los controles de los servicios de inteligencia y ya el día 2 se dio a conocer en el periódico El Mundo de Puerto Rico y el New York Times lo publicó íntegro el día 3. Ese mismo día, Monseñor Veras, preguntado por la agencia Associated Press, negó que hubiese tensión entre la Iglesia y el gobierno. Y en La Vega, en una iniciativa que yo considero autónoma en lo que conozco la dinámica de la sociedad vegana de la época, fruto de la radical dirigencia trujillista de esa ciudad, se organizó un mitin en la puerta de la catedral a Monseñor Francisco Panal. Pero lo que a mi juicio es más significativo es que más allá de los radicalismos y las rabiacas que se dice se tuvieron en el círculo íntimo y familiar de Trujillo en contra de los curas malagradecidos, el día 2 el canciller Porfirio Herrera Bay tuvo que andarse rápido para ir a la Santa Sede a conferenciar con el arzobispo Antonio Zamoré y con el Papa Juan XXIII, y se vio obligado a regresar con la clara idea de que el Papa apoyaba la pastoral. En el orden de la diplomacia, el gobierno venezolano se valió de la pastoral para presentar una denuncia y solicitar una misión de observación de los derechos humanos. Se dice que el canciller Marcos Falcón Briceño leyó íntegra la pastoral en la sala de sesiones de la OEA. En una segunda pastoral, fechada el 28 de febrero, se insertó un párrafo que volvió a traer el tema de los detenidos políticos por los cuales se clamaba clemencia, esperando que las súplicas dirigidas en su favor serían consideradas con particular atención. Pero en el mes de marzo los hechos asumieron otro derrotero. Primero, el día 2 Trujillo escribió a los obispos una irénica carta explicándoles que no podría complacer su petición de que interviniera en favor de los apresados porque no eran de su competencia intervenir en los tribunales dominicanos. Pero el 19 el gobierno hizo pública una carta en que se solicitaba al pueblo y a la jerarquía eclesiástica que apoyase plebiscitariamente el nombramiento de benefactor de la Iglesia a Trujillo. Esta petición dio un vuelco más radical y complejo a las relaciones entre la Iglesia y el régimen que la misma pastoral. Después de esto, yo solo conozco 2 alusiones documentales al caso de los apresados de enero, que fue lo que dio origen a la pastoral. Trujillo imprimió un sesgo dramático a los hechos,
fueron las presiones para hacer salir al nuncio Zanini del país y al arzobispo Pittini de su residencia arzobispal, que en aquel momento estaba adosada a la Catedral de Santo Domingo. Fueron las reducciones, las asignaciones presupuestarias a obras de la Iglesia y las expulsiones de religiosos y sacerdotes extranjeros, las críticas y burlas radiofónicas a gente de iglesia, religiosas, sacerdotes y obispos, el proyecto de reducir a solo 3 obispados los 5 que había en el país, el intento de revisión o anulación del concordato, la concesión del divorcio a los matrimonios concordatarios, y el mayor problema de todo fue la presión para sacar del país, de sus diócesis y del país, a los obispos Reilly y Panal, que se desencadenaron en este momento. La Iglesia siempre buscó, en ese contexto de radicalismo, la manera de armonizar sus relaciones con el régimen. Primero y principal fue la iniciativa del mismo Zanini, narrada por el embajador Falkland, de que se formase una comisión de embajadores Francia, Estados Unidos y el nuncio que visitase a Trujillo, intercediendo por los presos políticos. Luego fue Reilly, que en la visita que Trujillo le hiciese a su catedral el 7 de mayo del 60, planteó los términos, cito, de cooperación fecunda de la Iglesia y del Estado. Y luego Panal, en junio, llegó a un acuerdo llamado Normas para una buena armonía entre la Iglesia y el Estado, que lo podemos encontrar tanto en cartas de Polanco Brito como informes de Paino Pichardo. Y más tarde, a finales de 1960, el episcopado, quizás por dirección o por la ayuda del padre Francisco Javier Baeza, el jesuita visitador de los jesuitas dominicanos y de la Iglesia Dominicana, revisó sus relaciones con Trujillo y le solicitó una entrevista, metiendo en el texto del contenido de la entrevista. El 10 de enero del 61, todos los obispos menos Pittini fueron recibidos en el Palacio Nacional por Joaquín Balaguer, presidente, y por Trujillo, llamémosle líder en aquel momento, y le presentaron un memorándum. Los temas principales a destacar fueron la debida recta interpretación de la pastoral del 25 de mayo del 60. Todos se corrigen, todos saben que fue en enero. La debida recta interpretación a la pastoral del 25 de enero del 60, cuya finalidad fue tergiversada por algunos. Dirigir una simple petición de clemencia, que no era más que dirigir una simple petición de clemencia a favor de un grupo de personas convictas como reos de crímenes y delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado. Corregir las imprudencias que se han cometido en el campo eclesiástico, que han entorpecido el clima de recíproca comprensión y armonía que debe existir entre el Estado y la Iglesia, entre el poder temporal y el espiritual, entre las dos potestades. Se complacen en el deseo de que las relaciones Iglesia-Estado se desenvuelvan en la mayor armonía y que las posibles discrepancias se resuelvan en concordia e inteligencia, como ha sido el deseo del superior gobierno en sus relaciones con los representantes de la religión, bajo cuyo seno se agrupa la casi universalidad del pueblo dominicano. Siendo el interés compartido entre ambas potestades, se facilitará el ingreso de sacerdotes y religiosos que han sido expulsados, que haya un espíritu de concordia entre las autoridades del gobierno y las eclesiásticas, que se mantenga la libertad de culto consagrada en la Constitución, la enseñanza religiosa en los establecimientos del Estado y que se cumplan los contratos vigentes con las fundaciones religiosas. Y sobre el concordato del 54 se aspira a someterlo a un estudio en aquellas disposiciones que hayan suscitado dificultades en la práctica.
Esta noticia se publicó bajo el expresivo titular: Obispos manifiestan decisión de continuar su cooperación con la obra patriótica del líder. Todavía en la homilía de Panal del 4 de marzo del 61, aunque alude a que hay muchos que sin duda justamente padecen prisión o destierro, deja abierta una ventana a la reconciliación, a perdonar, a ayudar, consolar y a vuestra eficacia en remediar a tiempo oportuno y de la mejor manera toda posibilidad que llegue hasta vos, hasta Trujillo. A un máximo esfuerzo, la Santa Sede, en concreto el secretario de Estado, cardenal Domenico Tardini, comunicó al embajador dominicano Luis F. Tomén la preocupación por la Iglesia dominicana. Y en caso de que fuera denunciado el concordato, se vería obligado a protestar solemnemente con resonancia internacional, pero que estaba en el mayor deseo de una tentativa de reconciliación y que para ello dispondría la venida de un enviado especial para estudiar el asunto sobre el terreno. Ya se había pensado y asignado esa función al embajador Silvio Odit, que no llegó a venir al país debido al cambio de régimen tras la muerte de Trujillo. Pero Trujillo, en su radicalidad, no cedió ni en las reconciliaciones con la Iglesia, ni en las propuestas americanas de buscar una forma de retirarse del poder. El régimen había desplazado toda oposición interna. Solo restaba vigente el episcopado eclesiástico, muy particular los dos obispos extranjeros, Reilly y Panal, y para ello urdía una campaña de burlas radiofónicas, de acusaciones legales, buscarlo, apartarlos del país. Al final de los meses de marzo, abril y mayo, se recurrió a la presión violenta, como saben casi todos los aquí presentes, a la movilización de masas que a golpe de música, eslogan y pedreas buscaba hacerlos salir de sus diócesis y del país. Y finalmente, involucrando a grupos sociales, comerciantes e industriales de sus respectivas provincias para que los intimidasen a salir o que asumiesen sus responsabilidades por la terquedad. Yo tengo claro que la pastoral no buscaba destituir a Trujillo. Era una apelación a la clemencia de Trujillo por un grupo de apresados sometidos a una represión violenta, tortura física y hasta la muerte, que los obispos y el mismo nuncio Zanini discutieron si debía ser pública o privada. Creo que en la opinión de los obispos predominaría hacer una intercesión privada, pero según Pepén, el nuncio fue de la opinión que esto no puede seguir así. La Iglesia tiene que levantar su voz y hablar claro. No hay tiempo que perder. Hablar claro, es decir, hacerlo público, y aún más, sería de mucha ayuda pensar y saber quién fue el de la idea de hacer la doble alusión a la familia, a la madre y a la esposa de Trujillo. Debo decir que en los meses posteriores, la alusión pública y la mención de la familia de Trujillo fueron los temas que se mantuvieron y que se hicieron presentes en el cruce de las correspondencias que están a nuestra disposición. Muchos de los presentes recordamos, porque lo vivimos, que esos meses finales de Trujillo fueron de gran control y presión. No hubo grandes redadas como las de enero del 60, a no ser la de los miembros del Movimiento Popular Dominicano. Pero sí sabemos que de la conspiración revolucionaria de enero del 60 se pasó al complot tiranicida que se desencadenaría la noche del 30 de mayo. Los tres documentos que nosotros conocemos bajo el genérico de Pastoral de enero del 60 tuvieron una gestación difícil y una consecuencia aún mayor, pero se han constituido en la piedra angular de la Iglesia y de la sociedad dominicana. La pastoral se fue relegando al pasado. Como le dije, que de los presos
se habló documentalmente solo en 2 ocasiones. Pero ¿qué legado dejó? Por más violentas que fueran las palabras y las manifestaciones en contra de los obispos, el conflicto iglesia-régimen pasó de ser un impasse. No sabemos qué hubiese pasado a Panal y a Reilly el 31 de mayo de no haber sido ajusticiado Trujillo. Pero muy diferente fue el caso dominicano a las relaciones mucho más tensas, difíciles y violentas que en este mismo periodo de tiempo se daban en Haití, Puerto Rico y en Cuba. Primero y principal, la pastoral fue un elemento de deslegitimación religiosa de un régimen que siempre tuvo claro, y la jerarquía eclesiástica nunca los rechazó, que la cercanía a los religiosos, hablemos de Te Deum, misas por la salud de Trujillo y fotos, eran un recurso de dominación. Ni siquiera en los álgidos 3 últimos meses Trujillo se distanció de los religiosos. A todas las provincias que visitó en esos últimos meses siempre tuvo presente un oficio religioso. Hasta en San Juan, privada la provincia de todo el clero después de la expulsión de Reilly, Trujillo se hizo acompañar de un capellán militar para que celebrara la misa. Y verás, en este último periodo de tiempo, se vio con Trujillo en 3 ocasiones públicas y sus fotos, ambos sonrientes, salieron publicadas en el periódico El Caribe. Me refiero a la bendición de la parroquia de Santa Cruz en el barrio Machado, hoy Gualey, al matrimonio de Bernardo Enrique Pichardo Ricard, hijo de Rafael Padino Pichardo, en la capilla del Palacio Nacional, y al funeral de doña Irene Báez de Herrera, madre del canciller Porfirio Herrera Báez, en la capital. Llama también mi atención que la pastoral puso de manifiesto el carácter católico más tradicional que eclesial propio del pueblo dominicano al cual pertenecemos todos los que estamos aquí presentes. Ella puso de relieve que en un momento altamente delicado la Iglesia Católica era roca, refugio, donde podía apelar este pueblo. Esta pastoral ha sido documentada poco, mencionada y de poco uso por la posteridad eclesial. En 60 años, este 2020, es la primera vez que una pastoral de la Iglesia la menciona, lo que no quiere decir que el magisterio social y político de la Iglesia no haya estado presente en la Iglesia dominicana a lo largo de los años. Pero quizás, y concluyo, su mayor enseñanza ha sido la presencia y defensa para todo el pueblo dominicano de los derechos humanos que resuenan desde el Sermón de Montesino en 1511. Pero más que nada y muy principal, un punto de reflexión no del todo aprendido todavía sobre la relación y difícil independencia de la Iglesia y del poder político. Es todo. Muchas gracias. Bueno, daremos espacio muy breve a 3 preguntas que serán moderadas por nuestro moderador acá, don Alejandro Paulino, así que